7 a 10% de la población sana va a sufrir diariamente pirosis y entre el 15 y el 40% sufre al menos una vez por mes, ¿no? Ahora, esta es una enfermedad bastante común en universitarios, ¿sí? Porque aparte de la acidez del esto, siempre de vez en cuando, al año por lo menos, 2 episodios de pirosis. ¿Por qué? Por el tipo de formación y cómo estamos nosotros acá y el desorden alimentario que tenemos, ¿no? Nosotros comemos cuando se puede, cuando haya posibilidades, y a veces ni se almuerza, ni se toma desayuno, y recién viene la cena y cosas así. Entonces, todas esas cositas es nuestra alteración por ser estudiante, ¿no? Ahora, lo mismo va a ser cuando sean médicos. Cuando sean médicos, de acuerdo a la especialidad, van a tener ese problema, ¿no? Aunque otros van a estar tranquilos, van a almorzar a su horario, van a tomarse en su horario, depende de la especialidad que hagan. Por eso que desde ahora es importante pensar en todo eso. Si van a decidir ser cirujanos, pues va a ser un problema. ¿Por qué? Porque el cirujano almuerza cuando puede, toma desayuno cuando puede, es un desastre, un desorden totalmente. Pero otras especialidades, las especialidades administrativas, para el que le gusta la administración, te hace vivir como ley. Tienes tus horarios, tus cosas, todo, y encima ganas 10 veces más que la mayoría, ¿no? Todo lo que es proyectos, todo lo que te ganan, lo que queda bien, por ejemplo, lo que es medicina. Pero no son todas hay otras especialidades que a uno le gusta atender a los pacientes, al que le gusta la parte de la atención, es el que más va a sufrir, ¿no? ¿Cuál es el problema más importante que produce el reflujo gastroesofágico? ¿No? El famoso esófago de Barrett. ¿Por qué? Porque ya cuando tengo esófago de Barrett se aumenta un porcentaje más de probabilidad de terminar en un cáncer de esófago. Entonces, lo que a mí me va a importar más que el reflujo, fuera del reflujo, que puede ser 1, 2, 3 de estos, es que el paciente en algún momento no me haga un cambio de epitelio. Porque el cambio de epitelio me puede llegar a producir un cáncer de esófago si tengo otro tipo de cosas más asociadas, ¿no? Que vamos a ver ahora en cáncer de esófago. Si se asocia eso, pues el adenocarcinoma de esófago, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Ahora, ¿por qué se produce el reflujo gastroesofágico? Insuficiencia del esfínter esofágico inferior en la mayor parte de los casos, ¿no? Hay algún problema, hace de que normalmente pueda regresar el contenido gástrico. Una de las insuficiencias va a ser la calasia, ¿no? La esclerodermia, que es otra de las enfermedades que me puede llegar a producir una insuficiencia del esfínter esofágico inferior. Es una enfermedad rara la esclerodermia, pero cuando existe puede ser una causa de reflujo crónico y puede terminar en una lesión. Vómitos repetidos, por ejemplo, en cólicos biliares, en hiperemesis gravídica, la que les acabo de contar, ese paciente que vomitaba y se perforó el esófago, ¿no? Ese también tenía un esófago de Barrett. Algunas veces de causas iatrogénicas, como la intubación prolongada, gastrectomías totales que pueden llegar a producir, y los famosos reflujos alcalinos, sobre todo en las derivaciones biliodigestivas que llegan a producir la bilis hacia el estómago, y no solo llega al estómago, también puede llegar hasta el esófago, y ese es el famoso reflujo alcalino, ¿ya? Porque el otro es el reflujo ácido. ¿Qué es lo primero que se produce cuando hay una enfermedad del reflujo? Hiperplasia de la zona basal de la capa epitelial, que normalmente alcanza el 50% del espesor total del epitelio. Lo normal sería hasta el 15%, pero en este caso normalmente llega hasta el 50%. Eso es cuando ya hay reflujo, ¿no? La persona que no tiene reflujo normalmente tiene que tener hasta un 15%. Mayor a eso, ya estamos hablando de que tiene algo de reflujo. ¿Qué otra cosa puede haber histológicamente? Puede haber formación de papilas con dilataciones vasculares en su interior, ¿no? Esto, si yo hago una biopsia de una persona lesionada, voy a encontrar este tipo en la anatomía patológica, que ya me implica que tiene un reflujo gastroesofágico. ¿Qué otra cosa me puede informar la anatomía patológica cuando hago una biopsia, ya sea por cepillado con un esófago de Barrett, ¿no?
¿Y a qué llamo el esófago de Barrett? Lo que estábamos hablando antes del cambio de epitelio, ¿no? La transformación metaplásica del epitelio esofágico lesionado por una esofagitis. Entonces va lesionando el esófago de a poco, altera el epitelio y hasta llegar a una metaplasia. Y a eso ya le llamo esófago de Barrett. En condiciones normales, toda lesión de epitelio epidermoide cura mediante la regeneración de células epidermoides, o sea, su mismo tipo de epitelio, ¿no? Pero en este caso cambia ya de epitelio. El epitelio epidermoide lesionado es reemplazado en este caso por epitelio columnar. Es por eso que en el esófago inferior, cuando vamos a hablar de adenocarcinoma, el tipo de cáncer que predomina no va a ser el epidermoide, que es el que más vamos a tener en todo el esófago. En este caso, el que va a predominar va a ser el adenocarcinoma. Pero hablamos del inferior, no del superior. La importancia clínica es importante porque evoluciona, ya hemos dicho, a adenocarcinoma, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de esófago de Barrett, estoy hablando de una metaplasia del epitelio esofágico, normalmente, que ya no va a ser epidermoide, sino va a ser reemplazado por un epitelio columnar. ¿Cómo van a ser esas metaplasias? Histológicamente, pueden haber de distintos tipos de células. De tipo fúndico, similar al epitelio del cuerpo del fondo del estómago, de tipo cardial, ¿no? O de tipo intestinal, ¿no? Cuando existen células caliciformes dispersas en todas las células cilíndricas. Cualquiera de los tres tipos de epitelio pueden ser la metaplasia que me produce en el epitelio de Barrett, ¿no? Entonces voy a tener epitelios tipo fúndico, tipo cardial o tipo intestinal, de acuerdo a qué es lo que predomina en esa anatomía patológica. ¿Cuáles son los síntomas? Los más importantes, ¿no? El más importante que hemos hablado es la pirosis, ¿no? Es el síntoma más típico, ¿no? Algunos asintomáticos, hemos dicho, algunos pueden haber, son pocos normalmente, pero y algunos con sintomatología incluso atípica. Pero los típicos son la pirosis, es el clásico, la regurgitación, y como consecuencia de esto, ya en pacientes, cuando esto está un poquito más avanzado, hablamos de la disfagia y del dolor anginoso. O sea, los principales, primordiales, pirosis y regurgitación, los síntomas clásicos. Pero si sigue avanzando la enfermedad, voy a terminar en una disfagia y un dolor tipo anginoso que tengo que hacer la diferencia con una angina de pecho. Cuando tengo este tipo de síntomas sospecho, tengo que hacer una serie de estudios. Hemos hablado en forma general y de acuerdo a la patología hay algunos estudios importantísimos en una patología más importante que en otra que me dan el diagnóstico. En reflujo gastroesofágico, ¿cuál sería el estudio más importante, más clásico, el que me va prácticamente a determinar si existe reflujo? La pH-metría, ¿no? Y pH-metría nosotros tenemos. Ahora, los otros estudios se tienen que hacer, sí, porque si existe reflujo gastroesofágico y una de las causas que hemos visto son trastornos del esfínter esofágico inferior, necesariamente voy a necesitar una manometría, ¿no? Pero la manometría me puede determinar cuál es el causante de ese reflujo. Pero la pH-metría me da exactamente si existe o no existe reflujo para estudiar, ¿no? Porque puede ser una enfermedad esofágica, pero sin reflujo. Entonces es importante. El estudio más importante va a ser la pH-metría, ¿no? Entonces, radiología, puedo hacer el estudio para ver si hay algo, ya sabemos que es con contraste. Endoscopía, si hay algún tipo de lesión, sobre todo si hay una lesión sospechosa como el esófago de Barrett o alguna pepedonia con biopsia, obviamente. Entonces, esa es una de las cosas que va a ser importante. ¿Laboratorio va a ser importante? Sí, porque muchos pacientes que tienen esófago de Barrett o tienen reflujo gastroesofágico no se alimentan adecuadamente por el dolor y las molestias que tienen. Entonces, van a tener sintomatología de anemia y etcétera, etcétera. No, sí, de acuerdo a hipoproteinemia y todo, de acuerdo a cómo están los pacientes. Monitoreo prolongado de la bilirrubina cuando existe un reflujo alcalino, esto es importante para llegar a producir, y la manometría esofágica. Pero el importantísimo, el más importante de estos es la pH-metría para determinar exactamente que existe un reflujo. Ahora, ¿qué tipo? Si es ácido o alcalino, para eso hago
monitoreo de bilirrubina. ¿Y cuál será el tratamiento? ¿Con qué hago el tratamiento de reflujo gastroesofágico? El paciente tiene un reflujo gastroesofágico, ya sé, no tiene nada quirúrgico. Entonces ahora tengo que evitar. Si es por ejemplo, si es uno alcalino, y yo demuestro que en la pHimetría que el reflujo es alcalino, ¿qué tratamiento le haré? Porque va a ser diferente si es ácido y si es alcalino, ¿no es cierto? Puede ser, pero si es alcalino, sobre todo tengo que enfocar en algo importante. ¿Qué le daría? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Qué le daría? Protectores de mucosa. Protectores de mucosa es uno de los medicamentos que no tienen que faltar cuando existe reflujo. Entonces, pacientes que tienen constantemente, sobre todo el tema de la vinagrera que dicen, es importante los protectores. El sucralfato es uno de ellos. ¿Qué otro protector de mucosa conoce? Los bloqueadores de... ¿Cómo se llaman los inhibidores de bomba? No son protectores de mucosa, son diferentes. Lo que nosotros necesitamos, o sea, es un medicamento que se pegue a la mucosa y que me evite la lesión, ¿ya? Una cosa es disminuir la acidez, ¿no es cierto? Donde yo tenga menos ácido, ¿ya? Para poder lesionar, y otra cosa es proteger la mucosa. Entonces un protector de mucosa es muy diferente a un antiácido, por ejemplo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Cuando el reflujo es ácido, sí es importante disminuir el ácido, pero también es importante proteger la mucosa. Entonces el sucralfato es una. ¿Qué otra cosa? ¿Bismutol? El bismuto también es un protector. El bismuto también puede ser bismutol o lo que tú quieras, ¿no? Pero es bismuto en general, no vaya nombre comercial. El bismutol es nombre comercial. Bismuto está bien. Bismuto es otro. ¿Qué otra? Hidróxido de el clásico, es el nombre comercial del clásico, la milanta, ¿no? El famoso milanta. La milanta que todo el mundo toma, eso es un buen protector también, ¿no? Y después, si es ácido, eso sobre todo cuando es reflujo alcalino, pero también sirve para el ácido, sí, pero en el ácido le tengo que asociar con inhibidores de bomba, donde necesito mayor protección, y también, ¿no? Bloqueadores H2, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál sería uno de ellos? La ranitina, otro. Cisaprida, no, nada. La cimetidina hoy en día casi no se usa, ¿no? Prácticamente le usamos la ranitina, pero ¿tiene algún problema la ranitina en algún paciente anciano? ¿Habrá algo? Tengo que hacer dos cosas importantes en la ranitina. Una, que en pacientes con insuficiencia renal tengo que tener cuidado porque me produce insuficiencia renal la ranitina. ¿Qué otra cosa me produce la ranitina? Me produce tolerancia. O sea, pacientes que usan constantemente y por mucho tiempo ranitina, llega un momento en que la dosis que tú le estás dando prácticamente como no le estás poniendo nada y tienes que cambiar. Entonces, hoy en día lo que mejor se está usando antes de inhibidores H2 son los bloqueadores de bomba asociados a protectores de mucosa, ¿no? Ahí tenemos todo lo que es omeprazol, lasoprazol, esomeprazol, todo lo que es prazol, ¿no? Entonces, eso tengo que tratar de agarrar. Y el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Va a ser solamente en determinado tipo de casos. Cuando se produce por ejemplo, una perforación, ¿no? Ese es uno. Cuando va a haber sospecha de que ya no hay metaplasia, sino que pueda estar yendo hacia hacia un cáncer o otra situación. Entonces, los casos quirúrgicos van a ser excepcionales. El tratamiento prácticamente va a ser médico, ¿no? Acá que se reserva cuadros rebeldes al tratamiento médico, cuando no hay forma de tratarlos, el paciente sí podría ser un tratamiento. Complicaciones de la esofagitis, perforaciones, eso es importante operarlo, lo que estábamos hablando. La esofagitis por perforación es uno de los cuadros más graves y con una mortalidad alta en una operación. Y en los casos no complicados el tratamiento consiste, ¿no?, en técnicas antirreflujo. Acá hay varias técnicas, lo vamos a mencionar, no es importante, aunque creo que en el también se ha preguntado.
La clásica es la técnica de Nissen, que es la que se ve, ¿no? Que es, vamos a verlo rápido, ¿no? Acá, fracaso del tratamiento. ¿Por qué fracasa el tratamiento? Pero lo más importante es este. Ahí tenemos la técnica de Nissen. Es doblar el estómago, ¿no? La parte del fondo del estómago, y se hace una especie de nudillo, o sea, para que no suba el estómago hacia el tórax, ¿no? Entonces, la de Nissen es la más clásica, ¿no? La técnica de Nissen. Hay otras formas también de evitar el reflujo gaseoso, pero ese sería la más. Y con esto terminamos. Los divertículos esofágicos, esto es cortito, que tenemos que saber que existen, ¿no? 3 tipos principales de divertículos. Uno, que es el más común, el más frecuente, y el que tenemos que hacer el diagnóstico. Como los otros dos, ahí tenemos distintos. Uno superior, uno medio y uno inferior. Son los 3 tipos de divertículos esofágicos. Entonces, uno de los más importantes es el superior, y es el más común y el más frecuente. Se llama, y tiene nombre y apellido, es el divertículo de Meckel. Pero, mejor dicho, de Schenker. Pero el divertículo de Schenker tiene una característica importante. No es un divertículo completo. Es un pseudo divertículo. Cuando nosotros hablamos de divertículo, el divertículo tiene que tener todas sus capas, ¿ya?, del órgano donde está saliendo. En este caso, el divertículo de Schenker solamente tiene mucosa. Porque acuérdense, no va a tener serosa nada, porque ya el esófago de por sí no tiene serosa. El único que le faltaría para hacer un divertículo completo, ¿qué sería en esto? Músculo. Si tuviese músculo, sería un divertículo completo. En este caso, un pseudo divertículo, ¿no? Es el más importante, el principal, y un pseudo divertículo. ¿Por qué? Porque es solamente la protrusión de la mucosa, ¿no? No es un divertículo verdadero, ¿no? Es una hernia de la mucosa a través de las fibras del músculo constrictor inferior de la faringe, que es por donde sale. ¿Sí? Se sitúa en el tercio superior, ya hemos dicho, y en la zona posterolateral izquierda. Es el lugar más. El divertículo de Schenker tiene distintos grados, de acuerdo al tamaño. Y también de acuerdo al tamaño va a tener sus síntomas. Cuanto más grande, más síntomas; cuanto más pequeños, incluso van a pasar desapercibidos, ¿no? Si es chiquitito. ¿Cuáles van a ser los síntomas del divertículo de Schenker? ¿Cuál creen? Vamos a hablar de un divertículo, vamos a ver un tipo 2, donde ya hay una pequeña bolsita, ya no es tan pequeñita, pero tampoco es muy grande. ¿Qué puede producir? Halitosis. ¿Por qué la halitosis? Se acumula el contenido, y esa acumulación del contenido va empezando a eliminar, ¿no? Entonces, una de las cosas puede ser halitosis. ¿Qué otra cosa? Prácticamente, la halitosis es algo que ya nos va a determinar el diagnóstico de que hay algo importante que está pasando, ¿no? La halitosis es el síntoma principal. Ya cuando el divertículo es grande. Si es chiquitito, no va a dar halitosis, porque no va a haber forma como se acumule, porque es una herniación pequeñita y pasa totalmente desapercibida. Y eso es generalmente muy difícil de hacer diagnóstico. Eso se encuentra en estudios por pesquisa. Yo estoy haciendo un estudio, un tránsito esófago gastrointestinal, porque, digamos, quiero estudiarlo al paciente, ¿no? En ese caso agarro y veo un diverticulito. Pero lo hice así de casual, no es una cosa que. Pero en los más grandecitos sí. La halitosis es el síntoma primordial, importante. ¿Qué otra cosa puede producir? Si esto comprime, ¿qué puede producir? Dolor. El paciente que va a tener dolor. ¿Y qué otra cosa? Hasta dificultad respiratoria, de acuerdo al tamaño. Y una de las ventajas es que el paciente agarra, elimina todo el contenido y después se siente tranquilo. Ya disminuye esa sensación, toda la tos, porque agarró y lo vomitó, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahí está la presentación. Molestias cervicales, ese es el dolor, esa sensación de que hay algo en el cuello, eso es importante. Disfagia, fíjense los distintos tipos, la A, B y C, ¿no?
El A es muy chiquitito, no produce prácticamente síntomas, es muy difícil hacer la determinación del divertículo, pero el B y el C sí, sobre todo el C ya es mucho más grande, ¿no? El C el paciente no puede ni ver, eso sí produce una disfagia importante. El B algo, pero el A prácticamente ni lo siente, ¿no? Entonces, disfagia, regurgitación de alimentos no digeridos, por eso tiene la halitosis, que es importantísima. Deglución ruidosa, sí, porque cada vez que consume, ¿sí?, hay una bolsa que está afuera y eso es lo que se mueve en cada movimiento de deglución y por eso suena, ¿no? Entonces, deglución ruidosa. ¿Cuál es la otra? Sobre todo en el B, ¿no? Porque en el otro es más claro, los síntomas son más precoces porque es muy grande, pero en el B es sobre todo la tos y la broncorrea que el paciente presenta. Entonces son pacientes que viven con tos, viven con broncorrea, aparte de la halitosis que pueden llegar a tener, ¿no? Cambios en la voz. Cambios de la voz es variación del contenido que está dentro del divertículo. Y obviamente la pérdida de peso es importante. La pérdida de peso por la mala alimentación que el paciente tiene paulatinamente, esto es importantísimo, ¿no? ¿Cómo lo estudio? En este caso, uno de los que me va a dar el estudio importante, porque a veces incluso endoscópicamente se me escapa el divertículo, es el estudio radiológico. Entonces, el estudio radiológico con contraste para esta patología va a ser el estudio más importante, ¿ya?, cuando se tiene que estudiar eso en este tipo de casos. Me va a dar la localización, me va a dar el tamaño, etcétera, etcétera. Esto es un estudio importante. ¿Qué otra cosa? La endoscopía. E incluso a veces tengo que hacer una tomografía. Eso estamos hablando del divertículo de ese. Ahora hablamos de los otros dos divertículos más rápido. Los otros dos divertículos van a ser divertículos verdaderos. El medio y el inferior son divertículos verdaderos, ¿no? Generalmente van a ser divertículos que se producen por tracción. Esos divertículos tienen todas las capas del esófago, o sea, las dos, nada más, mucosa y muscular, ¿no? Entonces, son divertículos verdaderos, se originan por tracción de procesos granulomatosos, mediastínicos, como por ejemplo, en este caso, puede ser una tuberculosis, que es bastante en nuestro medio, que puede producir una esofagitis crónica y puede ser causante de un divertículo medio o inferior. Pueden terminar con una fístula, sí, fístulas tráqueo-esofágicas cuando están en el esófago medio. Los inferiores, que también se llaman epifrénicos, se producen en la región distal, suelen acompañarse por trastornos motores del esófago o alteraciones en el esfínter esofágico inferior, ¿no? En general. Lo concreto que me tengo que acordar de los tres divertículos que hay, que uno es un pseudodivertículo, dos son completos, los dos son por tracción y los otros tienen grados con una sintomatología típica, sobre todo el de sangre. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de elección es el quirúrgico. No hay tratamiento médico. Acá sí, el tratamiento médico sería momentáneo si tiene alguna lesión esofágica y nada más, pero si no, uno tiene que pensar en un tratamiento quirúrgico. Entonces el miércoles vamos a seguir con lo que es cáncer de esófago y con eso vamos a terminar, y la otra que es hernias diafragmáticas. Vamos a terminar con las dos patologías que vamos a ver. No, o sea, el miércoles terminamos esto, pero el jueves, viernes terminamos con lo que es posquirúrgico y ya terminamos todo lo que es la primera unidad y nos faltaría la semana que viene elegir el día del examen. ¿Martes también? ¿Dónde está? ¿A las 7? Escribe la gramática.
examen